Desde hace cientos de años, ha existido un lienzo que narra la historia de una gran travesía hecha por una tribu náhuatl, proveniente del sureste de México, con la finalidad de encontrar las tierras prometidas por su dios Tezcatlipoca. El lienzo de Jucutacato. En una región boscosa, situada al occidente del estado de Michoacán, se encuentra una comunidad indígena llamada Laguna Jicalán Viejo. Actualmente habitan alrededor de 60 personas, entre las cuales la gran mayoría son jóvenes y adultos que trabajan día a día en el campo, para proveer alimento y mantener al resto de la comunidad. Sin embargo, en los territorios en donde se encuentra esta comunidad, existen vestigios de lo que fue un asentamiento náhuatl, que data en el siglo XVII. Ahorita hacemos poquito, lo que pasa es que está dura la crisis, muchos salieron a trabajar. Se van a otro lado. Sí, a trabajar. A comer. Pues acá. En el punto más alto de esta comunidad indígena, se pueden encontrar varios restos arqueológicos que muestran cómo estaban construidas las viviendas que fueron consumidas con el paso de los años. La mayoría de los vestigios fueron investigados por arqueólogos de los Países Bajos que realizaron una prospección e inventario de los restos arqueológicos. Desarrollamos un pequeño proyecto para hacer una prospección del sitio de Jicalán el Viejo, porque ya habíamos escuchado que el sitio de Jicalán el Viejo existía. Ya, digamos, gente hace más de 100 años habían escrito sobre la existencia de este sitio, y también una doctora que se llama la doctora Greenberg, que ella trabaja en Luna, una especialista en metalurgia, y había ido, digamos, a este lugar, ¿no? Y yo mismo había visitado este lugar también en el 91, pues muy brevemente. Entonces ya lo conocíamos, y pues decidimos que fuera una buena idea de organizar una prospección en este lugar. El objetivo de esta investigación de campo era poder entender más acerca de lo que había ocurrido en este asentamiento náhuatl, y principalmente en el contenido pictográfico del lienzo de Jucutacato. Generalmente los lienzos eran de algodón. El algodón era una fibra vegetal común no solamente en México, sino también en Centroamérica. Entonces, el hacer una fibra común, pues se hilaba, o sea, había todo un proceso de sacar el hilo, se hilaba, y después con el telar de cintura, las mujeres hacían generalmente los lienzos de gran tamaño, que después pues se les hacía una preparación para que pudieran recibir los elementos pictóricos dibujados, ¿no? El lienzo de Jucutacato está tejido a telar de cintura a base de algodón. Posee una longitud de 2.63 metros de ancho por 2.03 metros de alto. Su contenido iconográfico está distribuido en 35 bloques irregulares y colocados de manera simultánea. El lienzo fue hecha muy probablemente hacia 1565 por la gente de Jicalán, ¿no? El actual Jicalán el Viejo, que en la época prehispánica se conocía como Xuchquilán, ¿no? Para mostrar los derechos que ellos pensaban tener sobre algunas minas de cobre y algunas minas con materiales que ellos utilizaban para pintar, concretamente para hacer, digamos, el famoso proceso del maque que todavía se conserva en Uruapan, ¿no? Y la gente que hizo el lienzo pues fueron nahuas, ¿no? Y la pelea que tuvieron sobre las minas era con grupos de tarasco hablantes de Urecho, ¿no? Todavía existe el nuevo Urecho en la Tierra Caliente, pero ellos, digamos, estaban peleando con la gente del viejo Urecho, ¿no? Entonces era un desacuerdo entre la gente náhuatl de Jicalán y la gente tarasca de Urecho, ¿no? Y la gente de Jicalán, como para comprobar, ¿no? Para mostrar que ellos tenían pues mayores derechos sobre estas minas que la gente de Urecho, ¿no? Obviamente querían mostrar la antigüedad, ¿no? La antigüedad de su propia comunidad y también la antigüedad de su oficio, ¿no? Entonces ellos se remontaban a
a su llegada a Michoacán, ¿no? En tiempos muy lejanos, ¿no? Y eso lo pintaron, digamos, en el lienzo, ¿no? Toda la historia de su comunidad, cómo es que llegaron a fundar la comunidad y cómo es que llegaron a dedicarse a la metalurgia y al trabajo del maque, y cómo es que ellos llegaron a descubrir las minas y trabajar el maque en tiempos muy remotos, porque digamos ahí no hay fechas pues, precisas, ¿no? En el lienzo de Jucutacato se muestra la visión que las personas que lo hicieron tenían respecto del origen de sus antepasados, la fundación de su asentamiento y el inicio de los principales oficios de sus pobladores. Toda esta ruta fue iluminada, según el lienzo, por el dios Tezcatlipoca. Él fue, digamos, el que los guió en su larga migración, ¿no? Y les dijo por dónde seguir y por dónde no seguir. Y cada lugar hacían una parada y consultaban a su dios, ¿no? El líder de los migrantes consultaba con los dioses, pues, con el dios Tezcatlipoca, para preguntarle, pues, seguir, no seguir, pues, qué hacer, ¿no? Entonces llegan a Michoacán, fundan a Xuchquilan o Jicalán, y ahí, según el lienzo, pues empezaron a dedicarse al trabajo del cobre y al trabajo del maque, ¿no? Y para ambos oficios, obviamente, ocupaban minerales, y esos minerales los iban a buscar inicialmente junto con el dios Tezcatlipoca en las minas en el sur de la Tierra Caliente, ¿no? En el sur de Michoacán, en la Tierra Caliente, en la región que actualmente conocemos como la Tierra Caliente, ¿no? Se trata de una historia sagrada que constituye una compleja combinación de datos históricos y míticos que no solamente servían para legitimar sus reclamos de minas y recursos naturales, sino que también expresaban su identidad colectiva frente a los grupos de vecinos tarascos. Que desde que era estudiante y que mencionaron por primera vez el lienzo de Jucutacato, decía, ¿qué es esto? Es decir, ¿qué se encuentra ahí dentro? Seguramente es una verdad, pero que no identificamos, que no conocemos, que está muy oculto su significado. Ya después, pues el estudio personal me llevó otra vez a redescubrir el lienzo y a reestructurar mis interrogantes y decir, ¿qué hay aquí? Es algo que tenga un significado para la historia, un significado para el pueblo purépecha, un significado para la gente de hoy, y por ahí me fui, ¿sabes? El lienzo de Jicalán o de Jucutacato es de 1665, ¿no? Y son de los pocos lienzos que tenemos de aquella época, por ejemplo, y en cuestión iconográfica es muy parecido a algunos códices y lienzos, no solamente de la región de Michoacán, sino del centro de México. Por ejemplo, el códice de Azcatitlán o el mapa de Sigüenza, por ejemplo, en cuestión iconográfica es muy parecido al lienzo de Jucutacato, ¿no? Lo que sí es importante recalcar es documentos que nos hablan de los orígenes de otros pueblos, ¿no? Sobre todo conocemos obviamente esos documentos que nos hablan del origen de los mexica, ¿no? Y la fundación de México Tenochtitlan, ¿no? Y otros asentamientos en el centro de México, ¿no? Esos documentos que se conocen como tierras de peregrinación, ¿no? O mapas que nos hablan, digamos, mapas de peregrinación que también nos hablan del origen de un grupo, su migración, guiado por los propios dioses, patronos, y después la fundación del asentamiento, digamos, final, ¿no? Esos documentos sí tenemos muchos, ¿no? Entonces, obviamente todos esos documentos se inscriben en la misma tradición. El lienzo de Jucutacato forma parte de esta tradición mesoamericana, ¿no? De las historias de los pueblos, ¿no? Las historias de los Altepetl, como dicen en lengua náhuatl. El lienzo es una variante poco común, porque tenemos las mismas historias de origen, pero están relacionados en este caso con el trabajo del cobre, ¿no? Y en ese sentido sí es un documento único, ¿no? Un documento bien especial. La importancia es mucha y en muy distintos niveles. Primeramente, para nosotros es un legado histórico, cultural, en todos los aspectos, porque no solo por la narración histórica que nos dejan, sino conocer
todos los aspectos de su cultura, porque este tipo de obras no nada más nos hablan en lo literal, no nada más, si el lienzo, por ejemplo, habla del recorrido que hicieron una sociedad, ¿no? Y su asentamiento, por ejemplo, va mucho más allá del hecho histórico. Nos habla desde el trazo, los pigmentos, los colores, nos habla de la sociedad en general, ¿no? De su concepción de la vida, de su concepción técnica, de su manera de concebir la vida, ¿no? Entonces, la importancia es amplísima, por eso es que tenemos que pues procurar no solamente su estudio y conservación, sino incluso su difusión, ¿no? Porque cómo podemos tener un legado histórico tan importante y no estudiarlo, no aprender de él, ¿no? Pues es simplemente tratar de descubrir los valores, las grandes, pues como te dijera yo, cosas que están ocultas de la historia antigua de nuestras raíces. Realmente no sabemos mayor cosa de 1522 para acá, o más bien antes de eso, de ahí para acá lo sabemos, pero de ahí para atrás no conocemos mayor cosa. Simplemente si no tuviéramos este documento y si no tuviéramos la relación de Michoacán, todo estaría calladito respecto a nuestra historia. ¿Ves? El lienzo de Jucutacato contiene un cúmulo muy grande de datos históricos para los mechoacas. Simplemente el día que nosotros sepamos descubrir que aquí, en Jicalán Viejo, realmente fue donde empezó la historia grande de Michoacán, ese día va a ser un día maravilloso. Aparte de conservar el documento físicamente, obviamente es importante no solamente hacer el estudio, lo que en este caso, digamos, ya se hizo, los estudios, ¿no? Sino también difundir los estudios, ¿no? Porque, digamos, de poco nos sirve si los documentos se conservan nada más como reliquias del pasado, sin conocer su contenido. Debemos estudiarlos, debemos analizarlos y debemos difundir esos análisis pues, en todos los medios posibles, ¿no? No solamente en libros académicos, ¿no? Que pueden ser, digamos, pues, libros hechos por las instituciones pues, de investigación, sino también, obviamente, pues, en revistas pues, de más fácil acceso, como puede ser Arqueología Mexicana o cualquier otro soporte, ¿no? Y obviamente también a través de conferencias, ¿no? Donde los propios investigadores podemos darlos. Y últimamente, ¿no? Y pues eso es lo interesante, pues también en proyectos pues de video, ¿no? Como en este caso, digamos, pues se está haciendo, resumiendo los resultados de las investigaciones, enfatizando lo más importante de los documentos para poder difundirlo de manera pues más accesible, ¿no?